Dicho esto, doy vuelta a la página y ya lo saludo al ingeniero Carlos Weller, titular y presidente de la SUSEPU de la provincia de Jujuy. Carlos, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y bienvenido de nuevo a esta que quiero que consideres que es tu casa. ¿Cómo andás? Buenas noches, César. Como siempre, un gusto visitarte y, por supuesto, parto del convencimiento de que los funcionarios nos debemos a la gente y tenemos la obligación de dar las explicaciones y clarificar algunos temas que por la característica técnica que tienen son un poco complejos. Contanos un poquito, para arrancar, contarle a la gente qué es la SUSEPU. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Como para que empecemos a desandar algunas de las muchas preguntas que tengo para esta noche. Vos sabés que a veces hay como una confusión conceptual sobre el rol que tiene que cumplir la SUSEPU. La SUSEPU es Superintendencia de Servicios Públicos. SUSEPU es la abreviatura de esa denominación un poco larga. Pero mucha gente mira a la SUSEPU como si fuera un organismo de defensa del consumidor y del usuario. Y en rigor de verdad no es solo eso. Parte de su responsabilidad es cuidarlo al usuario. La SUSEPU nace a partir de la sanción de la Ley 4.937, allá por el año 1996, cuando se inician los procesos privatizadores en la Argentina. La provincia de Jujuy decide privatizar energía y agua, se concreta el proceso de privatización de la energía, transformando la vieja Dirección de Energía de la provincia de Jujuy en Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, que luego del proceso de transformación en una sociedad anónima se venden sus acciones a capital privado. Ese mismo proceso vivido en la prestataria de agua no se llega a completar totalmente porque en algún momento, con la oposición del entonces radicalismo en la Cámara de Diputados, se impide el proceso de venta de las acciones. Por lo tanto, termina siendo Agua de los Andes, sociedad anónima, pero con mayoría estatal en la posesión de sus acciones. De todas maneras, ambas entidades quedan bajo supervisión de lo que se crea en ese momento, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. A mí me gusta definir a la SUSEPU como la administradora de los conflictos que se producen en el ejercicio de los derechos de las partes que integran el sistema del servicio público. Porque el sistema de servicio público tiene básicamente tres patas: el poder concedente, en este caso el Estado provincial, el usuario, que es el receptor del servicio, y la prestataria, que es la empresa que presta. Todos y cada uno tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces, la SUSEPU es como ese lugar donde, cuando se genera un conflicto entre quienes integran ese triángulo, van y plantean su problema en la SUSEPU y nosotros tenemos la obligación de dirimir si ha habido una falta al derecho, una falta a la obligación y obviamente proceder en consecuencia. Entonces, esto me parece que es importante entenderlo porque hay mucha gente que critica a la SUSEPU porque no defiende a rajatabla al usuario. Y en rigor de verdad, nosotros tenemos un área específica que es la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, donde el usuario puede presentar su planteo, su problema, su dificultad. Pero luego ese planteo es analizado técnicamente a la luz de estos derechos y obligaciones que hay entre las partes y decidimos, tomamos una decisión, quién tiene razón, quién no la tiene, y en el caso que la prestataria sea la que incumpla, se le aplican las sanciones que están previstas en el pliego de concesión. Entonces, este rol me parece importantísimo porque permite de alguna manera generar un espacio donde se dirimen este tipo de conflictos sin tener que llegar, o eventualmente si la persona o la entidad, en este caso la prestataria, sienten que su derecho ha sido conculcado, ha sido violado, queda la instancia final de ir a la justicia. Pero te diría que en el 95% de los casos
se logran buenos acuerdos, se logran reconocimientos cuando ha habido incumplimientos de la prestataria o por ahí a veces acciones de parte de los usuarios que no se corresponden con un buen usuario, y se logran esos acuerdos que terminan bajando el nivel de conflictividad de una situación en particular. Así que la SUSEPU es eso. La SUSEPU tiene una estructura donde hay una gerencia técnica de agua que se ocupe específicamente de las problemáticas que se plantean con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, es decir, bien, todo lo que tiene que ver con el sistema de cloacas y el sistema de agua potable. Hay una gerencia técnica de servicios energéticos que se ocupa exclusivamente de todo lo que es el tema eléctrico. Y hay una gerencia técnica de usuarios que es la que se ocupa de ser la boca receptora de todos los planteos que los usuarios consideren que tienen derecho a hacer. Luego, según la temática de que se trata, se deriva a una u otra de las otras gerencias y se empieza el análisis técnico del problema. Entonces, luego se concluyen los informes y finalmente, en función de los informes que producen cada una de las gerencias, se toma una decisión sobre cómo tratar de resolver ese problema. Y en este tiempo que llevas como presidente de la superintendencia, ¿cuáles son los problemas, llamémosle, más generales, más cotidianos, con lo que permanentemente se encuentran ustedes para tratar de dirimir entre el usuario y la prestadora? En términos generales, los problemas que hay son quejas de los usuarios de sobrefacturación o de una facturación excesiva que ellos consideran que no está acorde a su nivel de consumo, situaciones de incumplimiento por parte de la prestataria de mantenimientos en determinados sectores. A veces se plantean situaciones de interferencia entre el sistema de redes de baja tensión y las propiedades de los usuarios que también tienen que resolverse. En el caso de agua es bastante similar. Problemas con la facturación, problemas con la provisión del servicio, problemas, la calidad del servicio. En el caso eléctrico, por ejemplo, el pliego de concesiones le establece una serie de parámetros dentro de los cuales la empresa debe prestar el servicio. Muchas veces se producen interrupciones en el servicio que generan fallas. A veces esas fallas traen como consecuencia daños en cierto tipo de artefactos eléctricos, a veces no. Y a veces pasa que la gente denuncia una falla en un equipo como consecuencia de una falla en el servicio y se determina a través del análisis técnico del aparato en sí que no ha correspondido esa falla con ese daño en el aparato. Es decir, son las situaciones más comunes que se presentan y que en términos generales son de resolución relativamente rápida. Dentro de los 60 días, 90 días se está resolviendo la cuestión, porque también tenemos la obligación de darle derecho a defensa. Cuando se produce una denuncia en contra de una prestataria, uno le corre vista, la empresa hace el informe, nosotros hacemos la evaluación técnica. Si la evaluación técnica no concuerda con el informe que presenta la prestataria, se vuelve a remitir, digamos, la información para que se haga la contrastación hasta que vamos llegando finalmente a construir una información que nos permite tomar una determinación. Bien, y alguno de los problemas que vos planteás es el cobro o el valor, digamos, de lo que pagan en la facturación. Contale un poquito a la gente también cómo se determinan los valores de la energía, los valores del agua. Bueno, yo alguna vez le dije, siempre le comento, trato un poquito de hacer docencia, que esto es a través de audiencias públicas que se convoca, donde pueden participar todo el mundo, tenés que inscribirte previamente, pero aprovecho para que vos también le cuentes que tenés mucho de docente también para contarle a la gente. Los contratos de concesión habitualmente tienen establecido periodos durante los cuales se mantiene un cuadro tarifario y periodos en donde se debe proceder a una revisión tarifaria que generalmente son quinquenales. Es decir, en el caso nuestro nos ha tocado intervenir como SUSEPU a esta gestión en la revisión quinquenal del año 2016. 2016-2021 se determinó un cuadro tarifario, se procedió con cómo está establecido
en el pliego de concesión y en la ley de audiencias públicas. Es decir, ambas leyes deben respetarse a efectos de poder llegar finalmente a un nuevo cuadro tarifario. La revisión del año 2021 se tuvo que postergar por cuestiones de público conocimiento, por la pandemia. Recién la pudimos iniciar en febrero de este año. Sí pudimos llevar adelante lo que se llama el periodo de medición. Se mide durante todo un año para determinar ciertos parámetros técnicos de la prestación del servicio, en el caso eléctrico, y eso permite después llegar a una suerte de estructura donde hay una serie de parámetros que se tienen que analizar y que son los que terminan configurando el nuevo cuadro tarifario. Bien. Ahora bien, en este caso en particular, en el año 2022, el cuadro tarifario que se ha definido va a tener vigencia 2022-2027. Ahora, lo que se define es un cuadro que tiene una estructura básica que luego se ajusta por inflación. Si nosotros viviéramos en un país como el que aspiramos todos de vivir, que no tuviera inflación, este cuadro que hemos aprobado ahora debiera de tener vigencia hasta el 2027. Claro. Lamentablemente nuestra realidad no es esa, entonces se prevén periodos semestrales o trimestrales de ajuste de la tarifa para ir tomando en consideración ese desfasaje que se va produciendo en el incremento de costos a efectos de no perjudicar a la prestataria, porque digamos que esto nos lleva a un tema que siempre ha sido muy espinoso, pero cada vez que en el país se congelaron las tarifas, a los sistemas de prestación de servicios públicos se le terminó generando un daño enorme, sin duda, porque se desfinancia la empresa prestataria, entonces cae la calidad del servicio, no se pueden hacer obras, no se puede incorporar nuevos usuarios. Es decir, el congelamiento tiene una consecuencia desde el punto de vista hasta del propio desarrollo de la sociedad que es bastante grave. Entonces, todo este proceso, digamos, lo tenemos que cuidar mucho. Y en este caso en particular, digamos, obviamente el cuadro que aprobamos con esta revisión tarifaria va a tener vigencia y se define una fórmula. Se define una fórmula que es la que permite ir actualizando esa tarifa en función de salarios del sector, insumos, plan de inversiones, las ampliaciones de redes, es decir, hay una serie de ítems que componen una fórmula que es la que determina cuánto se va a ir reacomodando esa tarifa en la medida en que las cosas, digamos, sigan como hasta ahora, que están bastante desbordadas en materia inflacionaria. Claro, por eso yo te quería preguntar, porque por allí, bueno, todos siempre queremos pagar lo menos posible, ¿no? Pero claro, hay varios parámetros, pero que también está obligada a las prestadoras, a las empresas, no solamente, digamos, al aumento en función de estos parámetros, sino que también tienen una obligación de invertir. Entonces, si vos vas cumpliendo ese parámetro de inversión como empresa, bueno, también te va corriendo a la posibilidad del incremento de la tarifa. Lo que pasa es que está todo contenido en lo que se llama, digamos, un plan que tiene un régimen de suministro, tiene un plan de inversiones, tiene un plan de ampliaciones, tiene curvas de consumo proyectado, tiene ecuaciones salariales que evidentemente todas influyen en el costo. Acá lo que se hace es una revisión del costo de la energía que tiene, digamos, otras componentes aparte de la energía en sí. Porque cuando uno mira la factura tiene tres componentes. Tiene una primer componente que es el costo de la energía pura. Ese costo de la energía pura es lo que la distribuidora le paga a la mayorista de energía, que es Camesa, para que ellos le paguen a los generadores. Bien. Eso tiene una traslación directa del mayorista al consumidor. Ahí no hay intervención
de lo que serían las jurisdicciones provinciales. Bien. Esa es una determinación que se establece entre generador, mayorista y distribuidor. Bien. Entre ellos tres está la ecuación que determina ese costo de la energía. Luego hay una segunda parte que es el valor agregado de distribución, que es donde sí tenemos jurisdicción en la provincia, porque es lo único que cobra la distribuidora al usuario local. Ajá. Es decir, la vida económica y financiera de la empresa distribuidora nuestra depende de cómo acordamos Bien. el valor de ese VAD, de ese Bien. valor agregado de distribución. Bien. Y luego hay una tercera parte que es la componente impositiva, que lamentablemente en la Argentina es alta, es gravosa, es significativa y en energía tiene un peso bastante importante. Casi te diría que cuando uno divide la factura en estos tres componentes es 33, 33, 33. pucha. Aunque en este momento se viene generando un desbalance porque la ecuación de la energía, del costo de la energía, viene creciendo a un ritmo bastante acelerado. No así lo que es el valor agregado de distribución, que va perdiendo significancia en la medida que va creciendo el costo de la energía. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que hay compromisos que se han asumido para disminuir el déficit fiscal, compromisos que conllevan una reducción de los subsidios que hoy el Estado Nacional aporta a los usuarios de gas y de energía eléctrica, y esto va haciendo que ese subsidio vaya, si bien en proporciones escalonadas y en proporciones menores, va teniendo, digamos, un impacto, yo le digo nocivo, porque va haciendo que la ecuación del costo de la energía vaya creciendo cada vez más. Se vaya Se vaya haciendo cada vez más significativa. Entonces, y esto tiene que ver con este tema que nos ha ocupado durante estas últimas tres semanas. De la segmentación el tema de la segmentación de tarifas. Es decir, ¿por qué hablamos de segmentación de tarifas? La segmentación de tarifas no es otra cosa que una clasificación de los usuarios en función del poder económico que tiene cada uno. Y la definición es muy clara. Están los usuarios de alto poder económico, están los usuarios de bajo poder económico y están los usuarios de medio poder económico. Es decir, cada uno de ellos estratificado en función de ingresos. En el caso de los ingresos altos, estamos hablando de un grupo familiar que percibe un ingreso neto de más de 364.700 pesos. En el caso de los ingresos bajos, ese ingreso por grupo familiar no debe superar los 104.500 pesos. Los que quedan entre los 104.000 y los 364.000 es lo que se considera el grupo 3, que es el grupo de los, yo digo, de los niveles medios que van a tener, digamos, consecuencias diferentes en cada uno de los estratos con relación a cómo se va a ir reduciendo el subsidio para la energía y para el gas hasta fin de año. Se habla, Carlos, y no analice mal la información, se habla de entre 1.500 pesos y 3.500, 3.600 pesos a febrero, a marzo, en cuanto a la energía. Mira, vos sabés que hablar de valores en términos de peso es muy difícil. Bien. Porque hay dos componentes que son muy complejas de resolver. Una componente es el consumo. Es decir, tenemos consumos estacionales típicos. Verano por el uso de los aire acondicionados, inviernos por el uso de los calefactores. Eso nos puede generar una distorsión en el valor final que vamos a terminar pagando en algún determinado momento. Y el otro tema es que cómo se van fijando los valores estacionales en el mercado mayorista. Algo que hasta hoy no sabemos. Es decir, hay dos cosas que no tenemos hoy certeza para dar un número, de decir, muchos me preguntaron, ¿cuánto va a crecer la factura? Y no lo sé. Va a depender de cuánto consumas vos y de cuánto el gobierno nacional determine
que va a ser el valor del megawatt hora que le van a cobrar a la distribuidora. ¿Cuánto lo van a poner? Y no lo sé, todavía no hay una definición clara que alguien diga, che, el megawatt en agosto va a costar tanto, en octubre va a costar tanto, en diciembre va a costar tanto. Bien. Todo lo que se hacen son proyecciones sobre la base de suposiciones, que después a la hora de la realidad no siempre coinciden con lo que efectivamente pasa. Pero esos dos factores son sumamente importantes en la determinación del valor final. Hay que reconocer que normalmente las facturas vienen con 2 meses de atraso. Es decir, hoy en julio estamos pagando los consumos de mayo. Entonces, en septiembre vamos a estar pagando los consumos de julio. Claro. Entonces, ojo, yo siempre digo, hay que mirar bien la boleta, no hay que mirar solo el valor pesos, porque uno mira el valor pesos y por ahí, por supuesto, uno se asusta. Pero hay que mirar qué hicimos como consumidores, como usuarios. Es un muy buen consejo eso. Como usuarios para saber. Hay una cuentita de almacenero muy sencilla. Cuando uno mira en la boleta, mira, y tal vez como cuentita de almacenero sirve porque da una idea de la relación real entre el precio y lo que hemos consumido, que es dividir el valor de la factura en los kilowatt hora que hemos consumido. Como la factura nuestra viene discriminada energía eléctrica por un lado y agua por el otro, si yo hago esa cuentita y voy a ver que por ahí, nos ha pasado el otro día que fue un industrial muy enojado, me imagino, porque decía que le habían duplicado el valor de la energía eléctrica. Entonces nos sentamos en el escritorio, empezamos a mirar los números y le dijimos, bueno, pero vos tenés un 40% de incremento de consumo. Entonces hicimos esta cuentita de almacenero y claro, el incremento real que él había tenido era de no más de un 12%. Su factura, sin embargo, en valores absolutos parecía el doble. Por eso digo, a veces no hay que dejarse engañar por esta suerte de lámpara luminiscente que es el costo de la boleta. Hay que mirarlo un poquito más para entender este proceso. Y por ahí mirar. Puede darse alguna situación de anormalidad de precio. Para eso se va el señor, se llega a la SUSEPU y nosotros vemos su historial, vemos un poco cómo está su curva de consumo. Está pasando, por ejemplo, para los usuarios de tarifa general, de los usuarios TG, que ellos habitualmente firman un contrato de potencia con la distribuidora. Nos está pasando en muchos casos que hemos encontrado gente que tiene un contrato de potencia que tiene un indicador de uso de un 0,16 y un 0,23. ¿Esto qué significa? Que si tiene contratado una potencia de 100 con la distribuidora, solo está usando 23 y está pagando por 100. Entonces, hemos conversado con la distribuidora y en este reglamento de suministro nuevo que estamos sacando, estamos abriendo la posibilidad para que todos aquellos grandes usuarios que tienen contratos de potencia puedan rediscutir su contrato cada 6 meses. Perfecto. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que vos tengas un pico de consumo que te lleva a un pico, que te levanta el contrato, pero resulta que después pasa ese pico y te baja. Se aplana el consumo. Pero seguís pagando sobre el 100% del contrato. Seguís pagando sobre. Entonces, hemos acordado, la empresa ha tenido la buena disposición de entender que esta es una circunstancia bastante especial y que se van a... Es más, los han invitado de manera directa. Son 1.400 usuarios, grandes usuarios, que tienen consumos que son significativos, digamos. Entonces, a todos se los ha invitado que vayan a la empresa, que se sienten y vean cómo es su curva de consumo, cómo son los históricos, cuáles son sus picos, para rediscutir ese contrato de potencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que se dispara el costo de la energía, el contrato de potencia empieza a tener una significancia cada vez mayor. Sin duda. Entonces, hay que buscar que ese índice de utilización, ese índice de uso, sea por lo menos 0,70, 0,75.
Es decir, si yo consumo 23, yo tengo que tener un contrato de 30, no de 100. Porque pago 70 kilovatios. Algo que no lo consume. Entonces, esto es importante para que la gente también sepa que tiene que mirar su factura. En su factura donde va la lectura, especialmente para los grandes usuarios, los industriales, los aserraderos, o sea, la gente que utiliza motores importantes, puedan mirar cuál es su índice de uso. Si su índice de uso está en menos de 0,60, vayan a la distribuidora a conversar el nuevo contrato de potencia, porque hay predisposición para hacerlo. Buenísimo, es una gran noticia, sobre todo en esta zona donde hay muchísima producción, hay muchísimos emprendimientos, microemprendimientos que seguramente tienen este contrato, digamos, con la prestadora. Es una notición para que puedan avanzar. Vos sabés que la gente también me preguntaba, o que te pregunte, en este caso, porque por ahí hay una confusión. Una cosa es la segmentación de la tarifa, y me decían, ¿y qué pasa conmigo que yo tengo la tarifa social? Bueno, interesante tu pregunta porque permite diferenciar el origen de los dos subsidios. La segmentación es una cuestión de disposición de un decreto nacional que, insisto, clasifica a usuarios para mantener un subsidio que todos los usuarios de la Argentina lo tenemos en gas y en energía eléctrica. La tarifa social es un subsidio que ha dispuesto el gobierno provincial con recursos propios para la franja más vulnerable de la sociedad y debe cumplir ciertos requisitos. El subsidio de la tarifa social se debe solicitar. En el caso de la segmentación, lo que hacemos es completar un formulario para mantener el subsidio. Obviamente, aquellos que no completan el formulario automáticamente quedan calificados en el grupo 1, es decir, el de más altos ingresos, y hasta fin de año terminan pagando tarifa plena. Por eso, a ver, en esto, y hago un paréntesis, hemos hecho 4 capacitaciones desde la SUSEPU con intendentes municipales, con voluntarios municipales, con gente de las defensorías del pueblo, para que se habiliten puntos digitales para facilitar el acceso de la gente al formulario y poderlo completar. El formulario es sumamente sencillo y no está cerrado. Esto es importante que lo aclare. No está cerrado. Sí se van a producir cortes de información al 30 de cada mes. El corte que terminó el 31 de julio determina la distribución según los distintos grupos de quienes se inscribieron hasta el 31 de julio. Pero el formulario sigue abierto. Si no se pudo inscribir, puede inscribirse nuevamente. Fantástico. ¿Qué va a ir pasando? Va a ir pasando que se va a ir moviendo toda esta dinámica de los grupos dentro de la segmentación en la medida que pueda irse modificando la situación de cada usuario en particular. Eso, cuando se produce ese cambio, voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo hoy tengo un ingreso alto, el mes que viene no lo tengo. Vuelvo a completar el formulario, corrijo el dato del ingreso y el sistema me vuelve a recalificar. Es decir, esto hay que tenerlo presente porque la dinámica va a ser móvil, no va a ser estática. No es que yo una vez que cerré acá no bueno, esa era una de las dudas. Yo me inscribo y si mañana cambia mi situación o no me inscribí por alguna razón. Vuelve a inscribirse, modifica su situación socioeconómica y el sistema lo vuelve a recalificar en el estrato que corresponde. Perfecto. Es decir, eso, digamos, me parece que es importante puntualizarlo para que la gente sepa que todavía pueden completar desde aquí hasta fin de mes. A fin de mes se hace otro corte, se vuelve a readecuar y se va modificando la información que Energía le envía a la distribuidora en función de cómo van a ir siendo los subsidios en función de esos estratos. Es decir, esta, digamos, es una situación que
tiene una complejidad que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero realmente si logramos que esto funcione bien, me parece que es una buena manera de asignar los recursos de los subsidios a lo la que gente verdaderamente que realmente necesitan el Sí, subsidio. sí, perfecto. Así que esto me parece importante. ¿Y la tarifa aclararlo. social sigue Y siempre... la tarifa social sigue vigente. Bien. Es más, en su momento el gobernador, ya teniendo presente el conocimiento de que se iba a producir todo este proceso de segmentación, nos instruyó para que buscáramos la forma de modificar nuestra estructura y nuestras condiciones de la tarifa social para que la tarifa social pudiera ser complementaria al subsidio nacional, de tal manera que podamos ayudar mejor a los sectores vulnerables de nuestra sociedad que pudieran enfrentar el pago de la tarifa. Entonces, en esta revisión estamos nosotros cambiando la forma, porque antes lo que se subsidiaba era el MEM, Mercado Eléctrico Mayorista. Sí. Ahora vamos a pasar a subsidiar el VAT, o el cargo fijo o el consumo que se carga sobre el valor agregado de distribución. De tal manera que lo que viene del gobierno nacional, viene del gobierno nacional. Pero Jujuy va a ayudar complementariamente a su gente con este subsidio de tarifa social. Para los usuarios que están ya, son 55.000 usuarios que tenemos en la provincia de Jujuy, se ha firmado un convenio entre la Secretaría de Energía de la provincia y la Secretaría de Energía de la Nación, de tal manera que la base de datos que la distribuidora o SUSEPU tiene de la tarifa social la vamos a pasar como un paquete y toda la gente que tiene tarifa social hoy en Jujuy va a ser naturalmente incorporada en la base de datos nacional. Qué bueno. No importa si se han inscrito, no se preocupen. Perfecto. No interesa que estén doblemente inscritos. Y si no han podido inscribirse, bueno, esperemos que esta transferencia de base de datos permita que a esos usuarios puedan incorporarse en esta base de datos nacional de la segmentación como usuarios beneficiarios del el subsidio nacional. Es una gran noticia. La verdad que es una gran noticia. ¿Me permitís hacer un pequeñísimo corte? Y por supuesto quiero a la vuelta aprovecharte unos minutos. Hablemos algo de política, hablemos de gestión, no sé. Con mucho gusto. ¿O ya perdiste la gimnasia de la política? No. Mira, como dice el dicho, el zorro pierde el pelo pero no las mañas, digamos. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte y después seguimos transitando esta noche importantísima. Muchas aclaraciones, muchas buenas noticias para la audiencia de Canal 2 de Perico. Pausa y ahí seguimos con el ingeniero Carlos Weller. Dale. Bueno, estamos, ya lo comentamos ahora, estamos nuevamente en punto de vista y estamos charlando, le cuento a la audiencia, porque nos están pidiendo información, dónde la gente puede seguir inscribiéndose en la segmentación de tarifas. A ver, vamos por parte, como decía un viejo amigo londinense. Jack el Destripador, vamos por parte. La tarifa social, que es el subsidio provincial, es inscripción abierta de manera permanente. Para inscribirse tienen que entrar a la página de SUSEPU o página de EGESA, ponen tarifa social y automáticamente los lleva al formulario. Bien. Para inscribirse en la tarifa social necesitan tener la titularidad del servicio a nombre de la persona que lo va a solicitar al subsidio. Perfecto. Y tienen que cumplir una serie de requisitos y adjuntar documentación. Por lo tanto, tienen que tener esa documentación escaneada para poder adjuntarla en la planilla, que es exclusivamente digital. Bien. Tarifa social, inscripción abierta permanente.
No hay tope, no hay límite, no hay otro requisito que el cumplimiento de los requisitos de inclusión en la tarifa. Perfecto. Tarifa social. Segmentación. Para la segmentación hay dos maneras de registrarse. Una es a través de argentina.gov.ar/subsidios y allí tienen que buscar el formulario para poderlo completar. La recomendación que le hago a la gente es, antes de entrar al formulario, tienen que tener a mano la factura de gas, la factura de energía eléctrica, porque hay dos requisitos que le piden en ambos casos: número de usuario y número de medidor. Bien. Ambos datos están en la factura. Bien. Les piden el CUIL del grupo conviviente. No en una sola, no, la primera hoja le pide el CUIL a la persona que va a solicitar el subsidio. Y también allí tienen que poner como declaración jurada los ingresos que tiene el grupo familiar. Bien. No es la persona que pide, sino el grupo familiar. Si son 5 personas las que viven y los 5 trabajan, hay que poner los ingresos netos, bien, sin aguinaldos, si están en relación de dependencia, de los 5 integrantes de la familia. Ese monto que ponen allí es el que permite que el sistema automáticamente los califique en uno de los 3 niveles, claro, que están definidos. Bien. ¿Sí? En la segunda parte vienen todos los datos que tienen que ver con el servicio, energía eléctrica y gas, y allí tienen que tener los datos de domicilio. No es necesario que la factura esté a nombre del que pide el subsidio, puede estar a nombre de un tercero. Bien. Cuando se abre una de las ventanitas que hay para completar, le da 3 opciones. Puede ser propietario, puede ser inquilino o puede ser residente, ni bien propietario ni inquilino. Bien. Es decir, no limita, porque en realidad el subsidio va al servicio, bien, no a la persona. Perfecto. La persona obviamente tiene que declarar su condición para poder calificar. Para que lo pongan en el ranking que tenga. Donde tiene que estar. Bien. Pero el subsidio va al servicio. Está clarísimo. Y la última parte del formulario es los datos de los convivientes. Si vive sola, vive sola. Si vive con compañía, tiene que poner los números de CUIT de las personas mayores de 18 años que conviven con ella. Una vez que termina de completar el formulario, el pase de una hoja a otra, son 3 hojas, se va dando en la medida que toda la información está completa. Si no está completa, el mismo sistema les va diciendo, les marca, claro, con letras rojas dónde está el error. Por ahí a veces los números de CUIL no están correctamente puestos, bueno, les va marcando. Una vez que está completa, siguiente, pasa a la hoja siguiente y así sucesivamente. ¿Por qué les digo que tengan la información a mano? Porque el sistema tiene un tiempo, no está eternamente abierto. Justamente como es un sistema multitudinario, te acota. Entonces, si vos te demorás más de 1 minuto, minuto y medio en completar la información, te saca, tenés que volver a empezar de nuevo. Bien. Entonces es importante tener a mano esa documentación al momento de iniciar el trámite de llenado del formulario. Buenísimo, vale la aclaración, así que la gente que nos estuvo preguntando, ahí está. Perdón, y la otra forma de acceder es a través de la aplicación que están en los celulares, claro, miargentina.gov.ar. Para poder utilizar esa aplicación hay que estar logueado, es decir, hay que estar registrado, si no el sistema no te permite entrar. Perfecto, así que ahí está, a ponerse a llenar lo que lo hicieron está absolutamente abierto. Quiero aprovecharte algunos minutos, hablar de un poco de política y sobre todo de esto que todavía hay muchos jujeños que tenemos una expectativa, me incluyo, que ver la posibilidad o cuánta posibilidad tenemos de poder trasladar el modelo Jujuy a ser el modelo Argentina. Y esto obviamente tiene una cabeza que es la candidatura presidencial de Gerardo Morales. ¿Cómo analizás? Sos un hombre del radicalismo, importante dirigente.
¿Cómo analizar los pasos, cómo se está manejando la campaña de Gerardo? ¿Cómo está el universo de los presidenciables? Mirando un poco el 2023. Mira, yo voy a decir lo que solía decir allá por el 2014, cuando tenía la posibilidad de poder participar en algún programa político en Jujuy. En aquellos tiempos yo sabía decir que si había algo que le podía venir bien a Jujuy, era un Gerardo Morales gobernador. Está bien, yo a veces siempre reconozco que no tengo la independencia, porque yo he compartido muchas cosas con Gerardo y la verdad que es una persona que te contagia un entusiasmo y te hace partícipe de sus sueños de tal manera que uno pierde objetividad. Pero no me equivoqué. Es decir, claramente creo que el Jujuy que tenemos hoy es claramente un Jujuy diferente de aquel que recibimos. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Porque es lo que yo diría hoy. A la Argentina le hace falta un Gerardo Morales. Obviamente, la proyección de uno y de otro es bastante compleja. A pesar de que allá por el 2003, después de la crisis del 2001, Gerardo se puso el hombro, el radicalismo, lo recorrió entero, estamos hablando de 17 años atrás. Claro. Y si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es tener memoria corta. Es decir, yo no sé si hay mucha gente que recuerda aquel gesto y aquel esfuerzo que hizo en su momento Gerardo de ponerse el radicalismo al hombro, caminar el país para que el radicalismo no muera. Si no hubiese sido por su convicción republicana, por su convicción de radical y por sus ganas de ver al radicalismo puesto de pie, capaz que nos ponían en aquellos años la lápida y el radicalismo dejaba de existir. Y sin embargo acá estamos, hoy vivitos y coleando. Cuando uno mira el radicalismo a nivel nacional se da cuenta que es una fuerza que más allá de la territorialidad tiene un nivel de dirigencia, yo diría, realmente destacable, porque hay gobernadores, hay intendentes, hay concejales en cada rincón del país. Y esto me parece que nos da una territorialidad que todavía tal vez no la estamos dimensionando adecuadamente, pero me parece que va a ser un soporte importantísimo para la proyección tal como se viene en el futuro inmediato. Y me parece que hay otra cosa que también es altamente valorable. Vos has visto que hay una gran discusión dentro de Juntos por el Cambio de halcones y palomas. Sí. Yo sí hay algo que puedo decir que Gerardo no tiene ese paloma. Es decir, aquellos que dicen que Gerardo es paloma es porque no tienen idea y ni lo conocen, Sin duda. No saben lo que es. Sin duda. O tiene una opinión antojadiza respecto a querer ponerle ese rótulo, ¿no? Una opinión interesada en tratar de descalificarlo, porque la verdad yo puedo asegurar fehacientemente que de paloma no tiene nada. Sí tiene una convicción enorme de construcción política a través del diálogo. Y creo que lo ha demostrado hasta en los momentos más difíciles, digamos, en esos momentos cuando había agoreros jujeños que iban a decir allá que había que intervenir, que había que buscar, estaban enamorados de un proyecto destituyente, y sin embargo Gerardo se puso el diálogo como objetivo fundamental y logró revertir todo ese proceso destituyente que algunos propios jujeños lamentablemente lo hacían. Y yo creo que al país le hace falta eso. Es decir, le hace falta gente que dialogue. Ya basta de seguir enfrentándonos. No sirve, por Dios, el resultado de nuestros enfrentamientos está a la vista. Así es. ¿Qué vamos a seguir generando más pobreza? Sí. Entonces, a mí me parece que esas dos condiciones que tiene Gerardo, de ser un hombre con sueños y de ser un hombre de diálogo, le puede dar la posibilidad de construir un futuro diferente a la Argentina. Y yo digo, vuelvo a insistir, no soy objetivo en mi análisis, pero a mí me entusiasma mucho la idea de poder
ver un hombre como Gerardo terciando en este debate, porque estoy seguro que en el debate mismo ya le va a estar aportando a la construcción de un modelo de Argentina diferente. Coincido absolutamente con vos. Y tiene sobre sus espaldas el crédito de 8 años de un gobierno que transformó Jujuy. Porque esto que se ha hecho en Jujuy es inédito. Esto que se ha hecho en Jujuy, yo creo que ni el más esperanzado de los jujeños lo pensó en algún momento. Hoy somos líderes en materia de desarrollos tecnológicos con el cannabis, somos líderes en materia de energía solar, somos una provincia que se ha empezado a mirar a partir de cosas positivas y hemos salido de esa vieja vorágine de que salíamos en los medios de comunicación solamente por lo que nos pasaba en materia de violencia. Sí, totalmente. Es decir, yo creo que a nosotros nos hace falta mucho Gerardo Morales. Ojalá tuviéramos muchos Gerardos Morales. Yo creo que, la verdad, creo que Juntos por el Cambio los tiene. Porque uno mira el gobernador de Corrientes, el gobernador de Mendoza, y son hombres que tienen para mostrar también. Ahora, la capacidad de construcción que tiene Gerardo, no sé si la tienen ellos. No puedo hablar porque yo no los conozco en detalle a ellos, pero sí lo conozco a Gerardo, y sí puedo decir lo que es Gerardo construyendo consenso y diálogos. Ya avala una trayectoria y ya, digamos, ha jugado partidos jodidos, difíciles, donde vos sabías que salía a la cancha, sabías que ibas a perder, pero salías a poner la cara. Y yo coincido con vos, Carlos, en esto, que más allá de que se logre o no el objetivo de la presidencia, este es el valor que yo impongo hoy. Esto, viste, la historia se construye de muchas fotografías. Así es. Pero la fotografía de hoy, lo que siempre yo pongo, que ya la figura de Gerardo ha puesto en el escenario, en el debate de la Argentina, para mí algunos temas que son centrales y que cuando se lo llevó a discutir en el Parlamento, que es donde se debaten los temas, Jujuy fue el faro. La electromovilidad es un tema central y el cannabis medicinal. Se pusieron de acuerdo en esta Argentina, donde no nos ponemos de acuerdo en nada. Bueno, se pusieron de acuerdo los legisladores de las distintas bancadas que era necesario para la Argentina la ley de electromovilidad y la ley del cannabis medicinal. Jujuy, impulsada desde Jujuy. Jujuy es la prueba de esto. Entonces, digo, ya hay un aporte hacia una Argentina distinta, ¿no? Bueno, después, obviamente, una candidatura y se construye por muchas cosas, muchos factores, ¿no? Hay otros temas que tienen mucho que ver con esto también, que tienen que ver con la construcción social. Por ejemplo, esto de desnudar lo que es el gerenciamiento de la pobreza a través de todo este andamiaje corrupto de manejo de planes sociales. Es decir, él acá lo desarticuló. Sí. Acá en Jujuy tiene el bagaje de experiencia y de conocimiento para saber cómo se tiene que hacer eso. Así de sencillo. Así es. Así de sencillo parece, pero tiene que haber una enorme vocación y decisión política de hacerlo. Algo que evidentemente en la discusión en el Gran Buenos Aires puede ser mucho más duro y mucho más complicado. Pero tenemos que terminar con eso, esos focos de multiplicación de pobres, porque la verdad que todo este gerenciamiento de pobreza es para aumentar pobres, no para disminuirlo. Sin dudas. Y fíjate que tiene que ver con una cuestión social esencial, que es cómo llevas ese proceso hacia el trabajo genuino. Exacto, a la cultura del trabajo. A la cultura del trabajo, es a la algo cultura del esfuerzo. Que es central. Así y que es. Jujuy puede dar ejemplo acabado de esto, de cómo se terminó yo siempre digo el microemprendimiento de algunas organizaciones sociales de recibir plata y guardársela o destinarla para otras cosas y recuperar el valor del trabajo, porque bueno, me parece que eso es lo que en definitiva va dignificando y cambiando el sentido de una sociedad, sin ningún tipo de dudas. Sí, yo creo que el camino va a ser tortuoso, porque, a ver, los grandes medios nacionales tienen como una suerte de encantamiento y de encandilamiento con la metrópoli, digamos. Y uno percibe,
al menos los que miramos algunos programas políticos nacionales, percibimos esa suerte de desdén, ¿ah?, con el jujeñito, casi diría que hay como una exclusividad en el nombrar a las 2, 3 figuras de la gran capital. Pero bueno, yo tengo la esperanza que en algún momento, a ver, tengo el convencimiento que Gerardo va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer para estar en la línea de largada en el momento en que tenga que estarlo. Porque si hay algo que tiene es decisión, y si hay algo que tiene es convicción, y si hay algo que tiene es que si tiene que trabajar 27 horas al día, las trabaja las 27 horas al día, digamos. Es decir, en eso es absolutamente incuestionable. Pero bueno, también tienen que concurrir algunos otros factores que faciliten todo esto. Sin dudas. Yo espero que dentro del radicalismo tampoco se dé esta suerte de divergencia tan profunda que por ahí no nos ayude a construir desde el radicalismo una posición sólida. Esto hablo en el orden nacional. Vamos a ver, esto es todavía un terreno que viene perfilando, hasta acá creo que bien. Vamos a ver qué pasa más adelante. Sin duda, vamos a ver qué pasa, como dicen los burreros, en la curva final antes de entrar a la recta. Vamos a ver qué pasa. Así es. Gracias, Carlos. No, al contrario, gracias. César. Ha sido un placer volverte a encontrar, tenerte en nuestro programa y, bueno, como siempre, con la claridad conceptual y esa docencia para explicarle a la gente, fundamentalmente, y aclararle absolutamente todos los temas. Así que... Y cuesta mucho despegarse de lo que uno es, digamos. Pero bueno, la política tiene mucho de docencia y bueno, yo siempre he dicho que esto me lo dijo un viejo filósofo colombiano. La docencia es un acto de amor, porque uno tiene que entregar permanentemente para que el otro sea mejor que uno. Está bien. Así que, y en esto, bueno, mis padres, mi papá maestro, mi mamá maestra, mis tías maestras, así que es difícil despegarse de lo que genéticamente uno es. Así que, bueno. Sin duda. Gracias. No, gracias a vos, César, por la invitación. Un gusto. Bien. No, como siempre. Es un placer charlar contigo. Y a meterle para adelante, como siempre. Por supuesto que sí. Gracias. También, por supuesto, a tu señora que siempre te está acompañando en el detalle. Excelente productora. Ya vamos a hablar a ver también acá para que lo ayude a Graciela en punto de vista y podamos crecer mucho más. Gracias. Por supuesto que sí. No, gracias a vos. Nosotros le estamos poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre, agradeciendo a toda la audiencia de Tecnovisión Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico, porque gracias a ustedes podemos estar, como yo decía, ya 10 años haciendo punto de vista. A todo el equipo de trabajo, a Viviana, a Graciela, a Orlando, a Ediberto, Horacio Gallo, que estuvo en cámara, también el agradecimiento a las autoridades de la empresa, muchas gracias. Y si Dios y la Virgen lo permiten, nos encontraremos el próximo lunes con un nuevo punto de vista, por supuesto, a las 22 horas y por supuesto por Tecnovisión Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia de Jujuy. Que tengan una buena semana, así que los periqueños, me imagino, en el ámbito futbolístico están chochos. Los dos equipos de Perico a la final de la Copa Jujuy. Bueno, vamos a ver después ahí cómo se dirime en el estadio 23 de agosto, pero seguramente la alegría para la comunidad de Perico que la Copa Jujuy va a estar o va a volver a Perico.